Señor los siga bendiciendo. Hoy la escuela correspondía al hermano Diego. Él está de paseo en la playa con su hija y entonces me ha pedido que yo le haga el ministerio para que ustedes conozcan la razón por la cual él no está aquí y tampoco su hija, ¿verdad? Bueno, la escuela tiene que ver con el Evangelio de San Marcos y primero vamos a hacer oración para pedir que el Señor nos ayude a comprender las Escrituras, que son la palabra de Dios y que tiene un mensaje al corazón del que la recibe, y la inversión del poder del Espíritu Santo con la privacidad entre el Espíritu Santo y cada uno de recibir independientemente mensaje propio y genéricamente para la iglesia también según el Espíritu considere conveniente. Vamos a orar. Padre, le damos gracias por las bendiciones que tenemos, especialmente, Señor, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Le damos gracias por esa sangre que se derramó en la cruz, que nos limpia de todo pecado. Delante suyo, Señor, confesamos, no encubrimos, que todos deseáramos no pecar, deseáramos ser perfectos para agradarlo, pero sabemos que para nosotros eso es imposible, Señor, porque somos pecadores, puesto que así nos engendró nuestra madre y padre. Por eso le pedimos, Señor, que reciba nuestra oración bajo el sacrificio cruento y la sangre de Jesús, que es lo único que le ofrecemos para limpiar nuestros pecados. En su justicia nos lo ha revelado y en la fe lo creemos y lo predicamos. Y le damos gracias que esa sangre nos limpia de todo pecado. Y no solo nos limpia, sino que nos exonera, nos redime de lo que merecemos por haber pecado. Y le pedimos ahora que el Espíritu Santo nos llene a cada uno, que nos dé vigor, que nos dé capacidad sobrenatural y que nos abra el corazón para que se caliente y que reciba su palabra, y también que haya una comunicación personal de comunión entre el Espíritu Santo y cada uno de los que están y de los que vienen, y también le pedimos que los traiga bien y pronto y que haya bendición en todo el servicio, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie para hacer la lectura. Estamos en San Marcos capítulo 16. La lectura es a partir del versículo 14. Vamos a leer antifonalmente. Dice la Escritura: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Tomarán serpientes en las manos, y aunque beban cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándolos el Señor y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Amén. Pueden sentarse. Bueno, vamos a hablar un poco de Marcos. Marcos no es un apóstol y tampoco anduvo con Jesús durante el tiempo que él ejerció el ministerio en Galilea y en Jerusalén. Marcos es, digamos, alguien que Dios llamó para escribir este evangelio. Y yo quiero recordarles que en el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue arrasada por Roma
y no quedó piedra sobre piedra, y también esto extinguió la iglesia de Jerusalén. Por lo tanto, estos evangelios como Mateo, Marcos y Lucas fueron todos escritos antes del año 70, porque ellos no mencionan nada de la destrucción del templo, solo la profecía que Jesús hizo sobre ello. Además de eso, el primer evangelio, que es Mateo, se escribió en el año 50, pero usted tiene que comprender que ya habían pasado 17 años del nacimiento de la iglesia. Entonces usted dirá, ¿por qué estos evangelistas esperaron tanto para escribir? Bueno, la razón es muy obvia. Los discípulos creían que Jesús iba a venir pronto por la segunda vez. O sea, ellos esperaban que no era necesario escribir nada porque Jesús iba a venir durante su vida. Conforme avanzó el tiempo, pasaron 17 años, Mateo empezó a pensar que él se iba a morir, que ya estaba viejo y que era necesario dejar por escrito todo lo que él escuchó y vio y aprendió, porque ya él se iba a morir y no se sabía en realidad cuándo iba a venir por la segunda vez el Señor. Entonces ellos empezaron a comprender que Jesús no iba a venir como ellos pensaron, sino que iba a venir cuando el Padre ya determinó, y como nadie sabe cuándo es, entonces ellos empezaron a escribir. El primero que escribió fue San Mateo, dirigiéndose a los judíos en el año 50. Posteriormente escribió el doctor Lucas y finalmente Marcos. Bueno, la cuestión que esto se escribió porque ya ellos pensaron que ellos se iban a morir, como ya habían muerto muchos hermanos que habían sido testigos y habían empezado con Cristo desde que empezó el ministerio en Galilea, y entonces ellos empezaron a preocuparse por escribir y dejar constancia histórica y relativa de todo lo que había pasado. Entonces aquí vamos a ver que estos evangelios son sinópticos, o sea que tienen la misma visión de las cosas. En este caso, San Marcos no estuvo con Jesús. Entonces, si no estuvo con Jesús, ¿por qué escribe? Bueno, él escribe porque él era así con el apóstol Pedro. Y además, Marcos, por así decirlo, era el joven rico. Ustedes recordarán que Lucas habla de un joven rico, que ese joven rico Jesús le dijo que vendiera todo lo que tenía y se lo diera a los pobres y luego lo siguiera, y ese joven rico salió huyendo, ¿se acuerdan? Ese joven rico es San Marcos, el evangelista. Eso significa que él de momento no lo hizo, pero después, siguiendo a su tío Bernabé, que él vendió una gran propiedad y se la dio a los apóstoles, San Marcos hizo lo que Jesús le dijo. Él vendió su propiedad y se la dio a la iglesia o a los pobres, no sabemos, pero lo cierto es que él empezó a seguir a los discípulos. Y él salió en el primer viaje misionero con Pablo y Bernabé, o sea que en realidad los primeros 3 misioneros fueron Pablo, Bernabé y Marcos, o mejor dicho, Bernabé, Pablo y Marcos, en el orden de importancia, porque Bernabé en ese tiempo era más importante que Pablo. El nombre Juan Marcos tiene una connotación. Juan es un nombre hebreo y Marcos es un nombre romano. Esto significa que este evangelio, o Marcos, nació para escribirle a los romanos. O sea, Marcos aparece 10 veces en el Nuevo Testamento y por lo tanto, pues la importancia de él es este evangelio que él escribió. En este evangelio casi todo se repite en Lucas y en San Mateo. Lo que pasa es que San Marcos no se fija mucho en los mensajes, sino en los actos que hizo Jesús, y los describe más ampliamente que Lucas y que Mateo, y eso para nosotros pues es muy importante. Alguien búsquese Colosenses 4:10 para que todos veamos cómo
Juan Marcos era primo de Bernabé. Colosenses 4:10. La mamá de Juan Marcos se llamaba María y su casa era una casa de ricachón, una casa grande de 2 pisos, y en el segundo piso fue donde nació la iglesia. La casa de Juan Marcos era una casa para reunión de los primeros cristianos. Colosenses 4:10. Os saluda Aristarco, prisionero conmigo, Marcos, el primo de Bernabé. Ya habéis recibido instrucciones acerca de él, como vosotros recibimos. Bueno, unas versiones dicen primo, otras versiones dicen sobrino. La cuestión es que eran parientes de sangre y eran muy allegados, ¿verdad? Pero la casa de Juan Marcos es la casa donde nació la iglesia. Y lógicamente su madre María y él autorizaron el uso de la casa para fines del nacimiento de la iglesia y posteriores reuniones en esa casa. Entonces, como lo vemos, Juan Marcos era un hombre que dedicó su vida y sus bendiciones para Jesucristo, aunque en un principio, cuando Cristo personalmente le dijo que vendiera todo, no lo hizo. Amén. Pastor, una pregunta. ¿Cómo sabemos que es el mismo muchacho, el joven rico, a Marcos? Bueno, esto es una deducción que se ha hecho a través de 2000 años de estudio. O sea, se ha ocupado un estudio de 2000 años por los maestros de Cristo. El ser maestro es un don de Cristo. Hay maestros con don del Espíritu Santo en la iglesia local y hay maestros con don de Cristo. Ese tipo de maestros con don de Cristo ya no hay ninguno vivo, todos están muertos. Ellos son los que escribieron la teología sistematizada. O sea que ellos revisaron todas las deducciones y todas las inducciones y concluyeron que Juan Marcos es el joven rico, ¿verdad? Y esto también analizando todo lo que se conoce por medio de la historia, o sea, de relatos ahí históricos, también que corroboran eso, ¿verdad? Ese hombre era sumamente rico, ¿verdad? Igual que Bernabé. Cuando usted entiende un judío rico, usted tiene que pensar en millones de dólares, ¿verdad? Tiene que pensar en una cantidad grande, porque los judíos son un pueblo que a través de la historia han sido muy, muy ricos, ¿verdad? En este momento los judíos están empobrecidos por el Imperio Romano, pero había judíos como Marcos y Bernabé que estaban por encima, y Nicodemo. Nicodemo era un hombre tan rico que podía ser el dueño del Banco City en este momento, porque él tenía una mina de plomo y él exportaba plomo a Roma, y en ese tiempo el plomo, Roma lo ocupaba mucho porque con el plomo hacían las vajillas, los vasos, los platos, las cucharas, los tenedores, los cubiertos, todo lo hacían con plomo. Entonces el plomo era muy caro y solo José de Arimatea tenía plomo, tenía una mina de plomo. Entonces él era un hombre. Por eso la profecía dice que Jesús fue enterrado con los ricos en su muerte. En su muerte Jesús fue enterrado con el hombre más rico en ese momento, que era José de Arimatea. Amén. Amén. Bueno, vamos a 1 Pedro 5:13. Por ejemplo, algo que ustedes deben saber, que este libro nunca dice que fue escrito por Marcos, igual que el Evangelio de San Juan nunca dice que fue escrito por San Juan, porque estas personas como San Juan y Marcos llegaron a ser tan humildes que ellos prefieren quedar anónimos o quedar en el anonimato para darle la gloria a Cristo y al Espíritu Santo, y para que ninguna gloria sea para ellos. O como por ejemplo el libro de Hebreos, que nadie sabe quién lo escribió, pero todo el mundo sabe que fue Pablo. ¿Por qué fue Pablo? Porque al final Pablo dice claramente que menciona a Timoteo y menciona ahí algunas cosas que son características de Pablo. Además, nadie tenía la capacidad de conocimiento del Antiguo Testamento para escribir Hebreos, solo Pablo. Ningún Galileo tenía esa preparación. 1 Pedro 5:13, alguien que me lo busque.
Pedro llama a Marcos su hijo, pero no es un hijo de su carne, sino que es un hijo espiritual y un discípulo. Digamos, como Pedro era discípulo de Jesús, Marcos era el primer discípulo de Pedro y el más principal. Entonces, como ustedes lo ven, el joven rico fue discípulo del apóstol Pedro. Lógicamente que esta conversión del joven rico tiene que haber sido después de la resurrección. Esto es algo que, digamos, se conoce que la casa de él fue usada para el nacimiento de la iglesia. Y imagínense usted, si los romanos y los judíos no tocaban la casa de Juan Marcos, es porque era muy rico. Los ricos no se tocan en ese tiempo. Como decir, el apóstol Juan era un joven que pudo ver a Cristo en la cruz y pudo ir a casi estar en el juicio porque era un joven muy rico y tampoco lo podían tocar. O sea, la ley no permite tocar a los ricos en ese tiempo, porque en realidad eran pocos y eran importantes para la comunidad. Bueno, entonces aquí vemos que claramente Marcos todo lo que escribe lo aprendió de Pedro y de los discípulos. O sea, él es como Lucas, que él no estuvo con Jesús, pero tuvo acceso a los discípulos para preguntarles, para conocer y para escribir todos los eventos que él describe. Él traduce muchas frases arameas al griego y también elude cuestiones judías. ¿Por qué? Porque este evangelio va dirigido a los romanos. Otra cosa que es importante de este evangelio es que este evangelio se propone demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Además, en este evangelio se presenta el primer convertido a un romano. El primero que hace esta declaración: este hombre es el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan cuál romano es? El mismo que lo mató. O sea, el mismo jefe de los romanos que mataron a Cristo fue el que declaró verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. Es una declaración que hizo un romano y no un judío. Entonces Marcos pone que los romanos reconocieron primero a Jesús como Hijo de Dios que los judíos. Y esto es un golpe, digamos que para los judíos, y una puerta abierta para los romanos que son gentiles, y especialmente que los romanos, digamos, en ese momento era el imperio romano, era la gente que tenía el control. Marcos presenta a Jesús como el buey. En la visión que Juan tuvo de los querubines en el cielo, hay un querubín con cara de buey, un serafín, y ese serafín representa el Evangelio de San Marcos, o mejor dicho, ese serafín fue el que reveló a Marcos la información y le ayudó para que la información que él escribía sea revelada y que no contenga ningún error. Y ese serafín existe para eso, fue creado para eso, para ayudarle a San Marcos a que él no cometiera ningún error en lo que escribió. ¿Cuántos creen que San Marcos es palabra de Dios? Amén. Bueno, San Marcos presenta a Jesús como el siervo sufriente. Vamos a leer Isaías 53 y vamos a ponernos en pie para leerlo. Isaías 53, recuerde que Isaías es uno de los 4 profetas mayores, y Isaías es, por así decirlo, un profeta grande mesiánico. Él profetizó los sufrimientos de Cristo y profetizó una oración que todavía no se ha hecho. Es una oración que se va a hacer en la tribulación cuando los judíos, en forma colectiva, y note que esto nunca ha sucedido, porque la aceptación de Cristo nunca ha sido colectiva, ha sido personal. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero en la mitad de la tribulación, al día siguiente, todos los judíos que queden se van a convertir aceptando a Jesucristo, y ellos van a hacer la oración profética que Isaías dijo en Isaías 53. O sea, ellos van a proferir esta oración que nunca se ha proferido. Leámosla todos juntos. 53. Isaías 53, del 1 en adelante.
Esta profecía de Isaías es una oración de aceptación de Cristo y de confesión del pecado de no haber creído en Él por el remanente judío que quede el día después de la mitad de la tribulación, cuando las puertas de la boda del Cordero se cerraron y esos judíos tienen que quedar 3 años y medio viviendo en medio de este mundo bajo los juicios de Dios y la presencia de todos los demonios sueltos, o sea que no están confinados ya en el abismo, sino que están todos sueltos por 3 años y medio. Este remanente tiene que vivir la peor persecución de toda la historia humana, la persecución de 72.000 millones de demonios, cosa que nadie ha sufrido nunca. Solo este remanente judío le va a tocar, y a ellos también les va a tocar una conversión en masa, o sea que no es una conversión personal, sino que es una conversión en masa. Ahora, ¿por qué ellos se convierten? Igual que nosotros, en algún momento oyeron a los 2 testigos predicando, y esto es lo que hace la conversión de ellos. Pero a veces uno oye y no cree en el momento, cree hasta después. Es igual que el joven rico. El joven rico, en ese momento, él llegó y se presentó como un judío perfecto, pero Jesús le dijo que le faltaba algo, y ese algo era que él tenía el corazón dividido, la mitad para las riquezas y la mitad para Jesús. Y Jesús le dijo: vea, el corazón dividido no funciona, tiene que vender todo lo que tiene y dárselo a los pobres, y luego me sigue. Entonces aquí vemos un ejemplo de un hombre que empieza huyendo de Jesús y después termina siendo un gran ministro de Cristo. Ahora yo quiero, hermanos, que usted comprenda esto. Cuando se escribe esto es para hacerles ver a la gente que la resurrección de Cristo es algo que no tiene lugar de dudas, solamente que Dios quiso que fuera algo velado, no fue algo público, no fue algo evidente y manifiesto. Solo hubieron 500 testigos y con eso es más que suficiente. Algunos escribieron, otros no. La forma que ellos testificaron fue dando su vida por su fe, dando su vida, asegurando aún ya muriéndose que Jesús resucitó. Entonces esto es lo que ellos lo vieron con sus ojos y oyeron a Jesús después de la resurrección con sus oídos y lo tocaron con sus manos. Son los testigos. Ahora yo quiero que usted ponga mucha atención a algo que aquí es muy importante. Jesús profetizó a los discípulos por 3 veces que Él iba a morir y se iba a levantar resucitado de los muertos. Pero los discípulos oían la profecía y de alguna forma la rechazaban o no la entendían o no la creían, a pesar de que ellos ya creían en Jesús y habían visto tantos milagros y mucha cosa. Pero esta profecía no les entraba y les vino a ser recordada por los ángeles y por el Espíritu Santo hasta después de que efectivamente pasó y se cumplió la profecía. Quiero que alguien se ponga de pie con voz de gigante y me lea Marcos 10, 33 y 34. A ver, voluntario con voz fuerte. Sergio. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas el tercer día él resucitará. ¿Le parece claro ese mensaje, Sergio? Sí, claro. Léase ahí mismo Marcos 9:31 y el 8:31. Los 3 evangelios sinópticos registran las 3 profecías que Cristo hizo sobre su muerte y resurrección. Dice: porque enseñaba a sus discípulos
y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, pero después de muerto le resucitará al tercer día. 8:31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. ¿Qué le parece a usted, Sergio, que esas 3 profecías son claras? Sí, clarísimos. Pero para ellos estaban sumamente enredadas, muy veladas y no entendían. Les parecía tan raro porque ellos esperaban que Jesús iba a levantar a Israel como un imperio mundial y a derrotar al imperio romano. Eso es lo que ellos pensaban, de acuerdo a la interpretación de los eruditos de la época. Pero esto no es lo que iba a pasar. Jesús tenía que sufrir, como dice Isaías 53. En Isaías 53 no habla de ningún conquistador, ni de ningún cambio de política, ni de ningún cambio de imperio, no habla nada de eso. Ahí lo que habla es de un siervo que sufre y que tiene que era tan destruido que no había parecer en él y estaba desfigurado. Entonces aquí vemos que estas 3 profecías son importantes porque para que crean en Jesús, Jesús tenía que decirles lo que va a pasar antes de que pase, para que ellos vean que Jesús es tan Dios como el Padre y el Espíritu Santo, porque si no ellos no iban a creer que Jesús es Dios. Es difícil convencer a una persona que Jesús es Dios. La mayoría de la gente se resiste a creer que Jesús es Dios, prefieren creer en Dios pero no en Jesús. Todo el mundo cree en Dios, pero menciónele a Jesús, inmediatamente se levanta un muro de choque. Mateo, otro que me lea Mateo 16:21, con voz fuerte, por favor. Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ricardo 17:22 y 23. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Capítulo 20, versículos 18 y 19. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, y le azoten, y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Ricardo, ¿usted cree que esas 3 profecías están claras o tiene confusión? No, Están claras, evidente y manifiestamente. Sin embargo, ellos no entendían nada, tenían un velo, o sea, ellos esperaban otra cosa. Ellos tenían una doctrina ya y esperaban el cumplimiento de su doctrina. Andrea, por favor, me lee Lucas 9:22. Lucas 9:22. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Lucas 9:44. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Lucas 18:32 y 33. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. ¿Le parece a usted, Andrea, que esas profecías están claras? Sí, Señor.
Entonces, todos vemos claramente, ¿sí? Pastor, aquí está la respuesta en Lucas 9:45, de por qué era que no entendían. Dice la palabra, mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas. O sea, ellos mismos les había velado eso, ¿verdad? Para que no las entendiesen y temían preguntarles sobre esas palabras. Es que eso producía miedo, porque ellos están hablando de la muerte de Cristo, de su maestro, su esperanza, ellos habían dejado todo por seguirlo, ¿verdad? Entonces era algo que no esperaban. Cuando les habla de que va a morir, de cómo así, si esperamos que usted sea el rey del mundo, y ahora viene con el rey de Israel y que va a gobernar todo el mundo, y ahora viene con que va a morir, y porque se enreda. Entonces ellos no podían creer estas profecías. ¿Cuántos creen las profecías de la palabra? Mejor amén. Bueno, aquí se trata de creer en Jesús y en lo que Él dice. La fe es creer en lo que Él dice y en la persona que lo dice. Esa es la fe, creer lo que Él promete, lo que Él profetiza, porque Él es Dios. Entonces, si yo creo que Él es Dios, yo creo que lo que Él dice, cabal. Entonces tengo que renunciar a mi propio criterio y aceptar lo que Él dice y punto. Pero los discípulos en ese momento seguían con la idea del Mesías que le habían enseñado los escribas, los fariseos y los levitas. Los levitas habían enseñado que iba a venir un Mesías para quitarles toda la aflicción de Roma y que Israel fuera el nuevo imperio, el imperio final. Bueno, Israel será el imperio final, pero hasta el milenio. No es en ese tiempo, y eso es lo que ellos no entendían. Alguien me lee Lucas 24:7, y aquí tenemos el criterio de los ángeles. Lucas 24:7, alguien lo lee para todos. Amén. Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres, pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. ¿Eso quién lo dijo? Los ángeles. Entonces los ángeles están recordando la profecía a un grupo de mujeres que llegaron a la tumba con el fin de embalsamar a Jesús en especies y en aceite, y que no lo encontraron. Y los ángeles le dijeron, recuerde la profecía que él hizo. Entonces ellas se recordaron. Ahora quiero que usted ponga atención, dos eventos que suceden aquí y que se relatan por Marcos. Vamos a Marcos 16:9. Dice la Biblia: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. Apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yo quiero que usted ponga atención que Jesús primero se apareció a las mujeres. ¿Cuáles mujeres? De las mujeres que habían estado con él desde que él empezó el ministerio y que habían sido las que financieramente habían cargado con todos los costos del ministerio de Cristo y los discípulos. Estas mujeres tenían, digamos, sobre ellas ejercía un liderazgo María Magdalena. Entonces por eso es que aquí se menciona, pero Lucas menciona que no solo era María, sino que estaban todas las mujeres que andaban con Jesús. Estas mujeres eran devotas, eran piadosas, habían sido liberadas de demonios y de enfermedades, y algunas de ellas eran mujeres muy ricas, ¿verdad? Por ejemplo, ahí se habla de una mujer que era la esposa del intendente del rey Herodes. Lógicamente era un hombre muy rico y ella era muy rica, y ella estaba financiando el ministerio de Jesús y los gastos. ¿O usted cree que Jesús no tenía gastos en el ministerio?
Obviamente él tenía una comitiva que andaba permanentemente con él, que tenía que comer y tenía que dormir, tenía que usar ropa, y todo eso lo pagaban las mujeres, aunque usted no lo crea. ¿Cuántos dan gloria a Dios por las mujeres? Amén. Bueno, entonces aquí vemos que Jesús honra a las mujeres dando un golpe a los judíos, porque para los judíos la mujer no podía tener ministerio, y la mujer no se le podía creer lo que dice, porque como Eva fue totalmente engañada, las mujeres son emocionales y son fáciles de engañar. Entonces los judíos no permiten que la mujer sea juez, ni que la mujer sea, o sea, eluden un montón de cosas, ¿verdad? Y sobre todo no confían en la opinión. Un testigo no puede ser mujer, no vale el testimonio de una mujer, porque el testimonio de una mujer es emocional y es confuso. Entonces eso es, digamos, la razón por la cual los judíos se oponían a creer en las mujeres. Y Jesús viene y se presenta primero a las mujeres que anduvieron con él, que eran cristianas y que estaban sirviéndolo durante todo su ministerio. De esta forma, Jesús honra a estas mujeres, pero humilla a los discípulos. ¿Por qué? Porque estas mujeres van y le cuentan a los discípulos que Jesús está vivo, que ellas lo vieron, que lo tocaron. Pero, ¿qué pasa? Que los discípulos no les creen. Luego llegan dos discípulos que estuvieron con Jesús en el camino de Maús y tampoco les creyeron. Entonces, ¿cómo van a creer? Si no le creen a nadie, no le creen a las mujeres, si no le creen a los hombres, ¿a quién le van a creer? Como usted lo ve, al judío cuesta persuadirlo, cuesta que crea. O sea, el judío es duro de corazón. A pesar de las 3 profecías que ellos empezaron a recordar. Y veamos aquí, vamos a leer rápidamente Lucas 23. Lucas 23, para que usted lo vea, cómo estas mujeres eran un grupo, ellas andaban juntas, casi todo lo hacían juntas, y ellas realmente creían que Jesús estaba bien muerto y que el deber de ellas era embalsamarlo según la costumbre judía. Dice Lucas 23, 55. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Al regresar prepararon especies aromáticas y ungüentos, descansaron el sábado conforme al mandamiento. El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, se pararon junto a ellas 2 varones con vestidos resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Digan todos: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Pero los ángeles necesitan que estas mujeres razonen, que dejen las emociones, porque ellas estaban llenas de gozo y llenas de miedo. O sea, son unas emociones muy raras, y eso empaña el entendimiento. Entonces los ángeles les dicen: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Inmediatamente la razón toma control de la mente y ellas empiezan a recordar. Bueno, el ángel les ayuda a recordar, ¿verdad? Dice verso 6: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. El ángel le dice: haga memoria que ya se les había profetizado por 3 veces este asunto, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado y que resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás.
eran María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas. O sea que era un grupo grande de mujeres que habían acompañado a Jesús permanentemente en los 3 años y medio de ministerio. ¿Cuántos dan gloria a Dios por las mujeres? Amén. Bueno, otra cosa que es importante aquí, vamos al versículo 16. Jesús les dijo en el verso 15 que fueran por todo el mundo y predicaran el evangelio a toda criatura. ¿Cuál será el evangelio? Bueno, la noticia de que Jesús es el Hijo de Dios y que murió y que resucitó. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ese es el evangelio. Jesús murió con nuestros pecados, o con mis pecados, para hacerlo más personal, y resucitó sin ellos. El auto de juicio en la cruz fue mi juicio. Yo estaba sustituido en la cruz. Si yo creo en Jesús, su sangre me limpia de todo pecado. Amén. ¿Mejor amén? Amén. Muy bien. Entonces Jesús les envía a predicar esta noticia. Lógicamente que los ángeles, estos 2 ángeles, predicaron a las mujeres primero. ¿Qué les predicaron? Vea qué sencillo, vea. Acuérdense las 3 profecías, digan todos 3 profecías. 3 profecías. Y segundo, acuérdense que Él se los había dicho, haga memoria de lo que oyó. Entonces ellas empezaron a razonar, ya dejaron el gozo y el pánico, se controlaron y vieron que lo correcto era ir a decirle a los discípulos, que estaban también llenos de miedo y llenos de confusión y enredos. Entonces aquí es donde vemos lo importante que era en ese momento que la mente se aclarara y que se quitara aquel estrés que había en el momento de que acababa de pasar. Estaban todavía el 3er día de la muerte de Cristo. Y ahora viene la noticia. Entonces ahora Jesús comisiona que no van a ser los ángeles los que siguen anunciando, sino que va a ser los discípulos. La iglesia todavía no existe. La iglesia va a existir 50 días después de la resurrección. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y la iglesia nace en la casa de Juan Marcos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por Juan Marcos? Amén. Ok, Juan Marcos registra el versículo 16, que es un versículo clarísimo que habla de juicios eternos. 1. El que crea y sea bautizado será salvo. Digan todos, el que crea y sea bautizado será salvo. El que crea y sea bautizado será salvo. Pero el que no crea será condenado. Bueno, entonces aquí tenemos un decreto de juicio amparado a la resurrección de Cristo y a su muerte. Un juicio eterno. Este juicio no se puede cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Sí, amén. No se puede cambiar. Si una persona vive en este mundo, es humana, y pasó por este mundo como quiera que sea y no creyó en Jesucristo, ha sido condenado. Porque esto ha sido conocido en todo el mundo desde hace 2000 años. Ha sido anunciado por los profetas antes de que sucediera. Fue claramente hablado por Moisés, con prodigios, señales. Acuérdense que Moisés sacó agua de una piedra. Acuérdense todos los milagros que sucedieron. Era para que la gente fuera a Jerusalén. ¿Qué iban a hacer a Jerusalén? A ver un cordero degollado en el altar. Es un tipo de Cristo. Eso es lo que iba la gente, chinos, hindúes, gente de África, de Sudán, de todos los países del mundo venían a Jerusalén. ¿Qué venían a ver? Un cordero ser degollado. Pero ellos tenían que entender que tenían que comprar un cordero por ellos. Ellos tenían que llegar a Jerusalén y comprar un cordero para ser ofrecido por los pecados de ellos. Eso es lo que aprendía la gente que llegaba a Jerusalén. Igual es ahorita, pero ahorita no se ocupa el cordero, sino que lo que se ocupa es la predicación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La predicación es ahora el medio. Antes era el cordero en el altar.
ahora es la predicación, las palabras que usted dice contando este evento, que entran al corazón y el Espíritu Santo persuade a la persona. Si usted o cualquiera desperdicia su vida y nunca lee la Biblia, no se informa lo que dijo Marcos, eso no es culpa de Dios, es culpa suya, o es culpa de la persona que ignoró esta información. ¿Y por qué esto es tan importante? Bueno, porque en el Salmo 119, 160, escrito por el rey David, quien es un profeta, dice que todo juicio de la justicia de Dios es eterno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y no se puede cambiar. Lamento decirles que no hay otra forma, ni hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Finalmente, verso 17, que es algo también que es interesante para estos días. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Podemos echar los demonios en el nombre de Jesús? Amén. ¿Un mejor amén? Amén. Bueno, ya los discípulos tenían que tener fe que podían hacer eso. Lo habían hecho, vieron a Jesús hacerlo, Jesús les delegó a ellos autoridad y poder y ellos lo hicieron, y ahora tenían que enseñarle a la iglesia que todavía no había nacido que había que echar a los demonios. ¿Por qué hay que echarlos? Porque ellos se van a confundir la mente y van a hacer que la gente no crea, que no lea la Biblia, que crea en una religión muerta y que crea ideas mitológicas y que no crea la verdad ni la busque. Sigue diciendo, hablarán nuevas lenguas. Esto se cumplió cuando nació la iglesia, en Hechos 10 en la casa de Cornelio, y en Efesios, y en Hechos 19 en Éfeso. Por 3 veces sucedió un milagro. El milagro es que se habló y la gente oye en otro idioma. Este milagro cesó porque en realidad el milagro era para los judíos. Era como decir, este es el último milagro que les doy para que se conviertan tercos. Tomarán serpientes en las manos. Esto sucedió cuando Pablo fue mordido por una víbora venenosa que causaba la muerte instantánea, y toda la gente de una isla vio cómo Pablo no se murió. Y por medio de ese milagro se convirtió toda la isla, porque Pablo fue picado por la víbora y Pablo no murió. Entonces toda la isla se convirtió, porque es imposible que si cualquier persona que pica una víbora se muere, porque Pablo no. Pues eso es un milagro, es el cumplimiento de una palabra profética. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios se cumple? Amén. Entonces el corazón de los discípulos necesita fe, porque ellos están llenos de emociones, de miedo y de incredulidad que no les permite confiar en la palabra de Cristo, y ni se acordaban de lo que Cristo les había dicho. Entonces ellos necesitan ayuda. Es el Espíritu Santo que habría de venir 50 días después. Aunque beban cosa mortífera, no les hará daño. Y lo último, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, hermanos, antes de 1940, la mayoría de los médicos eran locos, dementes, engañando a los tontos, estafándolos. A partir de 1940 los médicos tienen más elementos y son un don de Dios para ayudarle a la gente. Por lo general ayudan, por lo general matan a la gente. Pero hay una forma supernatural de sanar las enfermedades. ¿Cuál es? Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El ejercicio del poder del Espíritu Santo a través del creyente para llevar el poder del Espíritu a producir una curación milagrosa de un enfermo. Bueno, esto pasó y sigue pasando. ¿Cuántos lo creen? Amén.
Bueno, muchas personas vienen a Cristo porque tienen una enfermedad incurable y el médico les dice, hasta aquí llegué yo, ve a ver cómo hace, busque lo que quiera, pero ya clínicamente no hay nada que hacer. Mucha gente viene a la iglesia por eso, porque ya le dijeron, no, aquí no hay nada que hacer, busque el cementerio o una iglesia. Y esas personas han venido a Cristo, Cristo las ha sanado y se han convertido en grandes predicadores. Entonces aquí vemos una intervención de respaldo sobrenatural. Usted sabe que todo lo que sucede en forma natural, nosotros lo vemos como si fuera normal. Pensamos que todos los días o que todos los años va a salir el sol y va a llover. Nunca pensamos que tal vez algún día no salga el sol. Y usted sabe que un día a los egipcios no les salió el sol. Viera qué susto se llevaron. En Europa un día, por 3 días no salió el sol. Se llevaron un susto terrible. La gente se daba con piedras por el pecho, pidiendo perdón a Dios por sus pecados, día y noche. No dormían de miedo, porque el sol no salió. Y Dios puede hacer cualquier cosa, ¿cuánto lo creen? Amén. Bueno, entonces, como usted ve, en algún momento Dios, debemos considerar que todo lo que sucede en forma natural lo hace Dios. Amén. Amén. ¿Quién lo hace, Dios o el hombre o la naturaleza? Dios. Hoy día los líderes están hablando de que todo es producto de la casualidad y que la naturaleza es la que se encarga de todo y se regula sola. Pero todo eso es para sacar a Dios de en medio. En estos días, La Nación publicó un artículo de uno de los grandes intelectuales de Costa Rica, atacando a otro intelectual que defendió la Biblia y el Evangelio, aplastándolo, diciéndole que no sea tan estúpido, que no sea tan ridículo, que la Biblia no se puede creer, que Cristo no era nadie, que fue un tonto que mataron ahí los romanos, y que el Evangelio no es nada, y que no existe Dios, y que todo lo que hay es el hombre y lo que usted ve, y que el hombre tiene que ver cómo hace con los problemas que tiene, y que se olvide de religión y de la Biblia y de todo, y que lo único que hay es el humanismo, o sea que el hombre se vuelve Dios y empieza a resolver los problemas. Entonces yo puse las manos sobre el artículo y yo entregué a ese hombre a Satanás. Pronto usted va a oír que ese hombre muere o se llena de enfermedades terribles, porque ese hombre blasfemó la palabra de Dios, blasfemó el Evangelio y pisoteó a los siervos de Dios, y yo también lo pisoteo a él en el nombre del Señor Jesucristo. Pablo hacía eso también con los que se le oponían. Hoy día hay mucha gente que se opone y lo publica. ¿Por qué yo hago eso con él? Porque lo publicó y está infectando las almas. Y así como él, hay muchas personas haciendo eso, y Judas dijo que la iglesia tiene que defender ardientemente la fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, entonces ahora, hermanos, ¿tiene usted fe para sanar a un enfermo? ¿Cree usted esta promesa que Jesús hizo, así como hizo la de su resurrección? ¿Es esto cierto o es mentira? Ya no se ocupa el don de lenguas, porque ya cumplió su cometido, que era darle un bombazo a los judíos, y logró el objetivo, porque se convirtieron 8,000 judíos con el don de lenguas. El don de lenguas cumplió el objetivo, 8,000 judíos se convirtieron. Es increíble que usted oiga un Galileo hablar en hebreo y que usted oiga en el idioma que usted mejor conoce de otro país. Eso es un milagro extraordinario que convenció a los judíos de creer en el mensaje de aquel Galileo, porque esos judíos llegaron para la Pascua y se iban para Pentecostés, estaban 50 días en Jerusalén y se iban, y si ellos no creían el Evangelio, no iban a proclamarlo en todo el mundo, y por medio del don de lenguas ellos se convirtieron. 8,000 judíos que salieron como misioneros de Jerusalén para todas las sinagogas del mundo a llevar la noticia de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es el Evangelio de Marcos. Jesucristo es el Hijo de Dios, murió en la cruz y resucitó.
Amén. ¿Tiene usted fe para sanar a un enfermo? ¿O lo manda al médico, lo manda al hospital? ¿Ah? He ahí el dilema, creer o no creer. Hoy día el cristiano cree más en los médicos que en la palabra de Cristo. Atención a lo que estoy diciendo. El cristiano cree más en los médicos que en la palabra de Cristo. Yo no creo en los médicos porque yo he visto la historia de la medicina, es una historia de fraude y engaño. Y los médicos, la mayoría de médicos lo que hacen es engañar a la persona mientras se cura sola. Son pocos los médicos que realmente pueden ayudar, que tienen un don de Dios y que realmente pueden ayudar. ¿Qué es todo esto? Para que usted se convenza que el Evangelio es importante. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y que usted se convenza que Cristo sabía lo que hacía y estaba en control, y que Él sabía lo que iba a pasar, que Él es Dios, Él sabe todo. Él no podía manipular 25 profecías que sucedieron en 6 horas. En 6 horas 25 profecías se cumplieron. ¿Cómo iba Él a manipular a los soldados? A manipular a los ladrones que fueron colgados. ¿Cómo iba a manipular el rótulo que puso Pilato? ¿Cómo iba a manipular a los levitas? ¿Cómo iba a manipular a Pilato? ¿Cómo iba a manipular a Herodes? Jesús no iba a hacer eso. Dios no manipula. 25 profecías se cumplieron en el momento que Jesús fue crucificado. Por 6 horas estuvo en la cruz y murió. Ahí se cumplieron 25 profecías. Yo creo en Jesús por las profecías. No sé usted por qué cree en Él, pero yo creo en Jesús por las profecías, especialmente estas que Él hizo, que tuvieron cumplimiento perfecto. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Diga usted, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Entonces vamos a orar para quedarnos aquí con la escuela. Padre, en el nombre de Jesús le pido que así como usted comisionó a los discípulos, que así entre al corazón por el Espíritu Santo de la iglesia local, esta comisión es vigente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para que cada uno comprenda que ha recibido un sacerdocio de parte de Cristo y tiene que ejercer un ministerio y que no puede eludir. Juan Marcos eludió el llamado, pero después vino. Si alguno de nosotros es como Juan Marcos, que por alguna razón elude el sacerdocio y el ministerio, ayúdenos, Señor, a romper esas ligaduras, esas ataduras, esos amores divididos, para que nuestro corazón íntegramente se vuelva un corazón adorador y nos volvamos siervos ministros para complacer sus deseos. Ayúdenos a comprender por el Espíritu Santo claramente el Evangelio, este evento de la cruz, este juicio que se hizo en la cruz sobre el pecado. Dios cargó el pecado de nosotros en el cuerpo humano de Cristo y castigó a Cristo en vez de castigarnos a nosotros los que creemos en Él. Y esta es nuestra justicia, es nuestra fe, es la gracia de Dios que nos envuelve y nos abraza, y la sangre del pacto eterno que nos limpia de todo pecado y que nos llevará a los cielos. Pero tenemos que ser agradecidos y reaccionar sirviendo como reaccionó Juan Marcos al escribir este evangelio, al ir al primer viaje misionero. Se sabe que Juan Marcos molestó a Pablo porque abandonó el viaje misionero. Él los dejó botados y se volvió a Jerusalén, se cansó de luchar con los demonios, lo agotaron, lo agobiaron y se devolvió a Jerusalén, pero luego cogió fuerzas con Pedro y volvió a ser útil para Pablo. Siempre tiene que haber un Pedro que agarra a los que se devuelven asustados, los que no soportan la prueba, y los levanta para la obra del ministerio.
Que el Espíritu de Dios nos ayude a ser levantados para la obra del ministerio. En el nombre de Jesús. Amén.